papá, teléfono. Buen día, estamos en comunicación con Antonio Graglia, vecino de Luján, bombero, y aparte es uno de los que arma la página Inundados por Luján. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Hola, buen día, buen día. Es una forma de decir, ¿no? Sí, una forma de decir, un formalismo. Pero bueno, nada, tiene que ver con el formalismo y la persona que está en escucha no tiene por qué, simplemente tiene que... ¿Cómo es la situación en este momento? Lo último que nosotros teníamos como información era que había superado los 4 metros de altura el río en Luján, y que había como un temor que la crecida pueda todavía ser aún más grande. Vos en este momento, ¿en qué lugar específico de Luján estás? ¿Ante qué situación estás adelante? Bueno, nosotros cuando hablo con los vecinos o con parte del grupo que vos te referías, estamos para que tengan una imagen, ¿no? Es decir, supongamos que estamos delante de la basílica, nosotros estamos a casi 600 metros de la basílica y a 250 metros de lo que es el río. Sí, estamos muy próximos a la terminal de colectivos de Luján. El río, bueno, en estos momentos, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a la Virgen, está bajando, ¿no? Está en metros 86, el último registro que tengo yo, no sé, pues como decís vos, había llegado a los 4.24 y monedas. Pero bueno, nada, no dejamos de seguir en alerta por un tema climatológico que es favorable, ¿no? Que sabemos que desde hace días vienen alertando de que está esperando un frente para el día domingo y y el lunes también, y bueno, esperemos que se equivoquen esta vez, ¿no? Nosotros en el primer bloque hacíamos referencia a que de alguna manera nos movemos un poco por espasmos y vamos saltando de una noticia a otra, y los que quedan son los que esa noticia son los protagonistas. El año pasado hubo una inundación muy grave, muy importante en Luján. Del año pasado a hoy, ¿hubo algo que cambió para que cada vez que llueve ustedes no estén rezando de que se vuelvan a inundar? Mira, ¿qué cambió? Sí, a ver, nosotros desde 2012 a la fecha, nosotros, a ver, voy a hacer una pequeña reseña de cómo se creó este grupo, ¿no?, de inundados. Nosotros notamos que en la inundación de octubre de 2012 veíamos un comportamiento del río muy raro, ¿no? Veíamos que el río no se comportaba habitualmente como cualquier inundación del río de llanura. Es decir, nosotros estamos en un río de llanura, de hecho Luján está en este valle de inundación, por eso te digo, estoy a 2 cuadras y media del río, imagínate que estamos en el valle de inundación. Y sabemos que Luján se inunda, pero se inunda con alturas, por ejemplo, la que tuvimos nosotros de arriba de 4 metros, con una posición de 25 años, ¿no? Es decir, como recurrente a 25 años. Bueno, en el 2012 empezamos a notar este comportamiento raro. Y del 2012 a la fecha tenemos casi 11 inundaciones, es decir, con diferentes profundidades, ¿no? Estamos hablando de algunas menores y otras mayores a los 4 metros, tenemos como 7 de mayores a los 4 metros que son recurrentes a 25 años. Así que imagínate... Recuerdo la del año pasado, por eso decía la que bueno, ya entró a la basílica, fue como que tardó varios días en irse el agua, que había muchos evacuados. Tal cual, vos tenés esa imagen, pero bueno, nosotros habíamos empezado unos meses antes, ¿sí? Todos lo denunciamos a todos los poderes, no solo del parte local, el ejecutivo y legislativo local, sino también provincial y hasta nacional. Es decir, en busca de respuestas y de soluciones. ¿Por qué? Porque habíamos advertido que en este trabajo de investigación que hemos hecho, que de hecho salió en todos los medios nacionales, que tanto río arriba como río abajo había un montón de irregularidades provocadas por el hombre y totalmente fuera de la ley. Por ejemplo, encontramos cientos de canales clandestinos, es decir, en las localidades de Mercedes, de Suipacha. Es decir, ¿qué hacen? Es decir, como se sabe que todos los campos que están próximos a los son bajos, y con el tema de la soja y la regalía de la soja, es decir, para salvar tierra, hacen canales como para que el agua corra más rápido a los arroyos y así al río, ¿no?
como para vaciar los campos de agua. Y empezábamos hacia arriba abajo. También había un gran negocio inmobiliario que grandes empresarios, como por ejemplo los ICO, ¿sí? los responsables de San Sebastián, que sí compraban muy barato terreno en lo que es la parte del Valle de Inundación o la parte de los humedales, por un tema de que se compra barato, es un bajo, se compra barato. Las personas estas armaban grandes montañas de tierra, tipo pol, como se ven en Europa, en Bélgica, en Holanda, ¿sí? Y ahí arriba te hacían los country. ¿Qué pasa? Con esa tierra que te ponen en este valle de inundaciones, te estrechan en la exploración de lo que es el río en momentos de inundación. Es decir, la característica del río de Llano es que es un lecho, tenés agua, y tenés un costado, es decir, vamos a hablar de 200, 300, 400, hasta casi, hay sectores de 4 kilómetros que es parte del río. Ese valle, ¿se entiende? Si son bajos, sí. Que están, que naturalmente se hacen para cuando el río necesite expandirse, expanden. Bueno, en esa zona, que estamos hablando de Saltación de la Cruz, Tigre, Pilar, han construido un montón de country que para que se construya ahí tiene que haber autorización del municipio y autorización, sobre todo, del responsable del río, que es la provincia. Y después por esto vos me decís, la denuncia la hicieron el año pasado. ¿Qué respuesta tuvieron? El año pasado no, desde el 2012. 2012 digo, pero bueno, puntualmente después de lo último nosotros que fue nosotros generamos, por un lado, generamos a través del legislativo provincial, tanto diputado como senador, una ley provincial de declarar la emergencia, el canal, la cuenca de Luján como emergencia hídrica. ¿Con qué fin? Con el fin de recaudar, es decir, de tener plata para hacer obras, porque si no, de otra manera, la provincia no te daba. Bueno, ¿qué pasó? Es decir, a nosotros nos hicieron un trabajo que se cortó en 15 metros de los dos lados, porque aparte de todo, lo que estoy denunciando, también había un abandono de la naturaleza, es decir, había cantidades, había montes de acacio negro, y se cortó 15 metros para cada lado, ¿sí?, de lo que es la ribera, a fin de que cuando el agua sube, la copa de este acacio negro no te retiene el agua, no te frena el agua. Eso es una de las obras que se hizo, pero esa obra sirve para cuando estamos inundados. Nosotros lo que estamos pidiendo algo concreto que tiene que ver con estructurales de verdad, porque eso sirve para cuando estás inundado, no. ¿Y por qué crees que no se hicieron? Si vos decís ¿por qué crees que no se hicieron hasta ahora? Porque creo que no. Yo tengo una respuesta que es obvio que es propia mía, es decir, Luján jamás se tuvo en cuenta en hacer obras en el río, en lo que es la cuenca. Y yo siempre lo dije, lo digo abiertamente, como yo, bueno, muchos de los que están en el grupo, porque la cuenca de Luján no tiene una población importante. Es decir, Luján, para la visión del político, no es decir, es mucha inversión de obra para muy pocos habitantes, ¿sí? ¿Entendés? Es decir, sí se han hecho obras en el Matanzas, sí se han hecho obras en el Reconquista, ¿qué? Porque estamos hablando de millones de personas acá, no sé si llegamos a 500.000 personas en toda la cuenca. Pero bueno, nos prometieron, ¿no? Que es peor aún, ¿qué nos prometieron? Nos prometieron un estudio integral, que este estudio integral lo iba a hacer una consultora llamada Sherman y Asociados, que ya nosotros tenemos una versión de esta consultora que es bastante mala, porque, por ejemplo, es la misma consultora que hizo el estudio integral o el estudio parcial de lo que es la cuenca del Areco, de San Antonio Areco. Sí, sí. Bueno, justamente hoy... que es otra de las zonas que está muy complicada. Los evacuados, los de los evacuados, la mayoría están en Areco. ¿Hay todavía en Luján o ya están cada uno en sus casas? No, hay en Luján, es decir, nosotros tenemos alrededor de evacuados, 290 evacuados en diferentes sectores de Luján, y una de las localidades de Luján que se llama Olivera. Y después también tenemos autoevacuados, porque es un número
Estado no los cuenta, pero también son damnificados, ¿sí? ¿Se entiende? El evacuado es aquella persona que se asiste, y el autoevacuado es aquella persona que con recursos propios se va a la casa de familiares, se queda en los particulares cuidando su vivienda. ¿Y cómo? Porque vos decís, si nos ayuda la madre naturaleza, está pronosticado por lo menos hasta el lunes, martes que siga lloviendo. La desesperación, imagino que tenés vos y tus vecinos de saber de que no se puede hacer nada hoy, ahora, de que si no se hizo antes, o qué se puede hacer. No, sobre la tragedia no se puede hacer nada, no. Restar, como decís vos, y que sea, que si tiene que golpear que sea de forma tranquila, y no como sucedió días atrás que cayeron casi 140 milímetros. Es decir, a ver, durante la tragedia no se puede hacer absolutamente nada. En este momento no se puede hacer nada. Es decir, cuanto mucho, aquellas personas que están cerca del río, como por ejemplo yo, es levantar los muebles, sacar muebles y tratar de recuperar la mayor cosa posible antes de que te lo lleve el agua, como ha sucedido otras veces. Pero si no, no se puede hacer nada. Hay que esperar que el agua avance y esperar que el agua retroceda. Pero lamentablemente es lo único que podemos hacer en estos momentos. Te diría que es hasta perverso por ahí la forma en que te lo voy a preguntar, pero no es con vos justamente, sino que mañana haya votación y que muchos de ustedes tengan que ir a votar en estas condiciones. ¿Crees que puede influir en algo para que el que está del otro lado diga, che, guarda, porque por ahí se nos puede dar vuelta la cosa? ¿Que se tiene que llegar a este extremo como para que haya una solución de fondo? No te llego a comprender. No, desde el punto de que si muchos, o sea, vos vas a votar mañana y vas a encontrarte con tu casa inundada, vos digo, y un montón de gente más. Para el político que recién ahora que se va a dar cuenta de que es un problema porque puede ser menos votos. Y yo creo que sí, a ver, y te lo están demostrando acá, por ejemplo, acá vos no tenés en Luján, que queda en evidencia que sí, por ejemplo, te lo digo, que si en Luján, generalmente cuando hay inundación de estas características, hay un montón de medios nacionales tomando imágenes. En estos momentos hay muy pocos medios nacionales. ¿Qué significa? Que hay muchos medios nacionales que responden directamente a un ejecutivo que no vinieron. Y ahí te das cuenta, por un lado eso, por otro lado, vos te dabas cuenta que en otras inundaciones gastaban fortuna en combustible, en helicópteros que iban y que venían, y bajaban y que sacaban fotos de esto, todo el mundo, ¿sí? Es decir, estamos hablando a nivel nacional de Berni, que montaba circos espectaculares, ¿sí? Que venían, bajaban, esto, lo otro, ¿entendés? Y después se estaban robando en todas las esquinas, pero no había ninguna decir, pero ellos vendían. El gobernador, más de una vez, salió a hacerse fotos con los bomberos, esto que lo otro, es decir, el ministro, es decir, todos esos gastos estaban. En esta no apareció nadie, y si apareció no se hizo ver. ¿Qué significa? Que sabe, es decir, que tienen mucho que perder. ¿Por qué? Porque parte de la responsabilidad de ellos. Es decir, por lo que no se hizo sería. Por lo que se hizo, la obra es concreta. Y lo que se hizo es lo que se hizo. Todo esto es ilegal, irregular, no normal. Canales, es decir, para hacer un canal o para hacer un barrio privado, ¿sí? Cerca de una cuenca de un río, tenés que pedir autorización, autoridad del agua, responsable de la autoridad del agua, provincial. Pero todo esto, disculpame, pues por ahí no terminé de entender. Toda esta denuncia que ustedes hicieron tiene que ver con que los barrios que vos estás hablando fueron habilitados. Exactamente. No solamente que no fueron penados en su momento, sino que fueron habilitados. Sí, y si no fueron habilitados, si no fueron habilitados de alguna manera, los construyeron igual, es decir, ¿entendés? Y después, por hecho consumado, está. Se los aprobó. Se lo aprueba. Pero a ver, sí, hay alguien que tiene que ver esto, un intendente, un concejal. Es decir, la autoridad del agua, el responsable, Coroli, el presidente de la autoridad del agua, esto lo sabe. Y como lo sabe Coroli, lo sabe su jefe, que es Arlí, estas cosas no pueden no verse. A ver, yo hago una pileta, ¿sí? En el fondo de mi casa y vienen los de ¿entendés? Y me dicen, hiciste una pileta. ¿Cómo? ¿Ellos no ven estas cosas? ¿Se entiende? Sí, atrás de todo esto hay un grandes negocios, es decir,
cuando hablamos nosotros, hablamos. Lo primero que pedimos nosotros en su momento fue, aparte de obras de verdad, que hagan una obra estructural de verdad, que minimice la inundación. Eso es una de las cosas. Pedimos también que se pare todas las cosas irregulares en lo que es la cuenca de Luján, barrios, canales, etcétera, etcétera. O sea, no hay que echarle solamente la culpa a la madre naturaleza, al efecto invernadero, a los gases, al cambio de clima. Hay cosas concretas que estamos haciendo nosotros acá, no afuera y el mundo. Insisto, hay algo que tiene que ver. Nosotros estamos en un río de llanura, nosotros estamos en un valle de inundación. Luján está hecho en el valle de inundación. Pero las lluvias arriba de los 4 metros en Luján eran recurrentes a 25 años. Y en estos últimos 2 años tuvimos 7 recurrentes a 25. ¿Se entiende? Cada sí, está más que claro. Bueno, eso es producto del hombre, no es producto de la naturaleza. Es decir, ¿nos vamos a inundar? Sí, nos vamos a inundar. ¿Queremos minimizar la inundación? Sí. Ahora, si seguimos trabajando arriba de la cuenca, haciendo lo que queramos, ¿entendés? Ahí hay responsabilidad del Estado. Y el responsable mayor de cualquier arroyo, cauce, espejo de agua, es el Estado provincial. Bueno, Antonio, te agradezco y nos comprometemos desde este humilde espacio a seguir hablando en lo que resta del año, como para no dejar la noticia una vez que baje el agua y que pase todo, como para ver si el reclamo que hacen ustedes, que es de fondo, que tiene que ver con cosas que se hicieron y que por ahí no están de acuerdo a cómo se deberían hacer, y cosas que no se hicieron, que son obras como para evitar las inundaciones una vez que el río crece, vamos a ir siguiendo a ver cómo está la cuestión. Estábamos hablando con Antonio Graglia, que es vecino de Luján e integrante de una asociación vecinal, más allá de que como bombero también colabora en las tareas. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, gracias a ustedes, a los medios de información, que gracias a ustedes pudimos difundir toda esta problemática que tenemos en Luján y en la cuenca de Luján.